Bueno, buenas tardes, apreciados estudiosos. Vamos a dar inicio a la videoclase del módulo 3 de gestión de proyectos. La idea de esta videoclase es aclarar las dudas del módulo 3 que hayan podido surgir, pero principalmente explicar la actividad que está próxima a entregar, que es la actividad 5 del foro, que es para entregar ahorita en el lunes. Primero que todo quisiera escucharlos a ustedes o leerlos si tienen alguna inquietud hasta el momento. Con respecto al módulo 3 o lo que quieran. ¿No hay ninguna duda? Dime, Angélica. No, pues, ¿cómo se te va a ocurrir que sea una bobada? Vayan pensando o vayan abriendo su micrófono si tienen alguna duda las demás personas mientras que Angélica escribe, por favor. ¿El foro en su totalidad es en inglés? Sí. Tanto mi opinión como las de mis compañeros, sí, exactamente. Pero entonces vamos a empezar. Yo decía que si alguna duda con respecto al módulo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de la tarea. Listo. Entonces, por eso quería primero introducir al tema inicial, que es el del módulo, o módulos anteriores, y ya después vamos a entrar a la tarea. Listo. No, no tiene extensión, Diego. Pero por favor no me hagas leer. Reconozco. Sí, señora, sería bueno hablar un poco sobre el tema de la evaluación ambiental en Colombia. Ah, bueno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido quieres hablar de la evaluación ambiental? Camila. Bueno, precisamente voy a entonces a compartirles pantalla. Sí, son opiniones muy personales, exactamente. Entonces, voy a compartir pantalla para que hablar de la tarea. Primero, la calificación sería con respecto a la rúbrica, como siempre, ustedes tienen que mirar la rúbrica. Recuerden que siempre les digo que miren la rúbrica. Entonces, vamos a el módulo 3. Entonces, el módulo 3 se llama evaluación ambiental de un proyecto. La evaluación ambiental de un proyecto, realmente, aquí hablan, sí, como dice Camila, de manera muy general, y muy, digamos, desde el deber ser, ¿sí? Lo que se debe hacer en una evaluación de proyectos. Sin embargo, bueno, y ahí también hay un video que es súper importante que ustedes lo revisen para pues, aclarar temas de la evaluación ambiental, ¿sí? Y la infografía. Sin embargo, la tarea habla más del análisis de la evaluación ambiental en Colombia. Ese tema ustedes no lo van a encontrar literal, pues aquí no, obviamente. Y en cualquier parte, pues es literal, es muy difícil que lo encuentren así textual, sino en varias partes, en varios artículos, ¿sí? Pueden consultar en entidades públicas, las CAR o el ANLA, y también desde su experiencia, ¿sí? Entonces sí puede que sea muy subjetivo, pero eso es lo que yo quiero que hagan un esfuerzo, que no se quede solo en mi opinión, ¿sí? Que no se quede solo en, yo creo que es falta legislación, yo creo que es muy importante la evaluación en Colombia para poder preservar los recursos naturales, cosas así, sino que tenga soporte teórico en lo posible. Es decir, revistas, artículos,
artículos. Algunos artículos sí puede haber existir en revistas científicas o técnicas donde hablen críticamente acerca de la evaluación ambiental. ¿Sí? Entonces les toca es como mucha consulta de ustedes. O sea, vuelvo y les digo, este tema no lo van a encontrar acá en el módulo. ¿Sí? Es para que hagan el mayor esfuerzo y que aporten ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, tengo varias experiencias de la evaluación ambiental pues en la parte que yo he trabajado. Entonces, yo podría escribir, por ejemplo, desde los técnicos, desde los legales y desde la parte, por ejemplo, económica o, o desde la parte normativa. Pero entonces sería muy interesante que ustedes a eso que tienen en la cabeza le pongan autor y lo soporten. ¿Sí? Entonces esa es la primera recomendación. Que busquen en artículos científicos. O sea, aquí no es de extensión tanto como de soporte, ¿sí? Y de argumentos muy concretos. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar entonces qué es lo que tiene que tener. Entonces, realmente tiene, este realmente si yo cuando lo califico muy concreto. Ustedes realmente no tienen que escribir mucho para poder decir algo que es productivo, que sea productivo. Tienen que tener realmente la discusión en el foro acerca de las potencialidades y debilidades, o sea, fortalezas y debilidades, ¿sí? De la evaluación ambiental en Colombia, teniendo en cuenta la legislación, la parte técnica y la parte administrativa. Entonces, eso es lo que yo voy a leer, lo que yo quiero leer. Si ustedes quieren que les vaya muy bien y que no, digamos, haya ambigüedades en la calificación, les recomiendo, no es exigencia, pero les recomiendo que tengan los subtítulos. En cuanto a legislación, digamos, fortalezas y debilidades. En cuanto a lo técnico, fortalezas y debilidades. En cuanto a lo administrativo, fortalezas y debilidades. Así es más fácil para mí leerlo y no se presta para confusiones. ¿Sí? Porque es que leo textos que son demasiado enredados. Otra recomendación que les hago, yo no les estoy preguntando qué es la evaluación ambiental. ¿Sí? Todo el mundo me empieza a hablar de la evaluación ambiental, qué es, para qué sirve, cómo funciona. No, esa no es la pregunta. Lo pueden poner una introducción de un párrafo como para contextualizar, pero realmente lo que yo estoy preguntando son análisis de fortalezas y debilidades en la evaluación ambiental en Colombia. ¿Listo? Entonces, desde esas tres perspectivas. Entonces, ese es un criterio de evaluación, que tenga los tres contextos, legal, técnico y administrativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que entregar? Pues primero de participar en el foro. ¿Cómo va a participar en el foro? Que es una cosa que me preguntan mucho. Puede ser en Word o directamente escribir en el foro. Es mejor directamente escribir en el foro porque así los compañeros les leen más rápido y así mismo retroalimentan. ¿Sí? Entonces van a leer en el foro los análisis pues van a escribir en el foro el análisis de las potencialidades y habilidades. Entonces, recuerden que no es solamente un listado de las potencialidades y debilidades, sino que tenga un alguito de análisis al menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la legislación es una fortaleza porque en Colombia pasa mucha legislación, está muy fuerte, tiene legislación por la mayoría de los medios, agua, aire. Sin embargo, la debilidad es que en suelo todavía estamos muy pobres en legislación. Esa podría ser un ejemplo de la evaluación ambiental. ¿Sí? Que la legislación, pero claro que la legislación en cuanto a protección de los recursos naturales, en cuanto a la legislación, en cuanto a evaluación ambiental, pues puede ser muy fuerte con el decreto del 1220 del 2010 o ya el 2820 del 2014, del 2012. Creo que hay uno más reciente, del 2014, que no me acuerdo. Entonces,
sea que está muy actualizada la legislación en cuanto a evaluación ambiental. En cuanto al ANLA, es decir, a nivel nacional. Sin embargo, por ejemplo, a nivel regional, los proyectos que están, eh, que son jurisdicción netamente de las CAR por su tamaño o por su naturaleza, o sea, que no son muy grandes y que no ocupan mucho territorio o que no trascienden dos corporaciones o que simplemente no requieren una licencia ambiental de la gana según la normatividad vigente, esa legislación que aplica para las CAR, como las CAR son autónomas, realmente puede que no haya mucha legislación eh, tan estricta como la de la ANA, ¿sí? Pero sobre todo en lo técnico, ahí estamos circunscritos más a lo técnico. Es decir, las CAR puede que no tengan tantos términos de referencia para proyectos como si los tiene el ANLA. Y los términos de referencia en ANLA pueden ser un poco más estrictos que los de la CAR, ¿sí? Puede que los de la CAR sean más ambiguos, simplemente análisis en línea base, análisis de fauna y flora, pero lo dejan así abierto. Entonces, eso es un arma de doble filo porque las personas que hacemos, por ejemplo, consultoría, entonces muchas veces no sabemos cómo es que debemos hacer para darle, entre comillas, gusto al funcionario, ¿sí? Entonces puede que uno entregue viendo simplemente hacer la caracterización de fauna y flora, pero el funcionario de pronto quería ver líquidos, quería ver eh, líquenes, o sea que eso es tan específico que si no lo piden, pues realmente uno no lo hace, porque pues, realmente son recursos muy valiosos económicamente hablando. En la parte técnica también debemos hablar también de lo económico, cómo está la parte de recursos, o sea, cuánto vale, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, dependiendo también de la magnitud, qué tanto se usa información secundaria, qué tanto se usa información primaria, entre más primaria, más confiable es el estudio. Pero cuando se trata de, por ejemplo, corporaciones autónomas regionales, dejan mucho a la información secundaria, la libertad de usar información secundaria y eso pues, realmente deja mucho que desear porque es información que puede ser muy vieja, inclusive cartográficamente. Entonces, en la parte técnica, pues, la parte técnica fuera la parte de términos de referencia, la parte económica, la parte de mapas, escala de mapas también, es muy importante, porque no es lo mismo la disponibilidad de mapas, escala 1 en 500.000, que es disponible gratis, libre para todo Colombia, a escalas de 1 en 10.000, 1 en 5.000, que se requieren para proyectos de mucho detalle. Los de mucho detalle son a veces porque son muy pequeños o porque son muy delicados. Entonces esa información puede estar siempre disponible. Es ese tipo de cosas que quiero que ustedes me vayan analizando. No simplemente que es muy bueno, que sirve mucho, que nos protege, sino más desde lo técnico, normativo, administrativo. Yo les entiendo que a veces se confunde lo técnico y lo administrativo, ¿sí? Entonces ustedes me pueden decir técnico administrativamente o este aspecto también aplica para lo técnico o algo así, pues no, o simplemente lo mencionan en alguno de los dos lados. En la parte administrativa hablan más de la eficiencia, por ejemplo, de la administración pública para la hora de otorgar licencias ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, ahí juega también los términos de referencia, qué tan disponibles están, qué tanto, digamos, existe, por ejemplo, en el ALA existe la ventanilla única ambiental para todos los trámites, entonces no tendría en teoría que venir aquí a la corporación, a la Agencia Nacional a presentar, a tramitar permisos. Pero en cambio, por ejemplo, las CAR no lo tienen tan desarrollado ese trámite administrativo, ¿sí? Sino que todo es presencial, pues burocracia, corrupción, no sé, muchas cosas que pueden estar pasando en corporaciones que de pronto no pasan en el ALA, o simplemente es una cosa común, un término, un común denominador tanto en el ALA como en la CAR. Listo. Pues realmente
No hay nada más que hacer. Simplemente hablar de los tres aspectos normativo, técnico, administrativo y una conclusión personal acerca de la actividad, del desarrollo de la actividad, pues de lo que aprendieron o de lo que analizaron acerca de la actividad. Es decir, no vayan a decir, esta actividad me pareció muy buena porque nos obligó a buscar. No, eso no es una conclusión. La conclusión es, en Colombia existe muy buena legislación, pero la parte técnica, la parte normativa está muy pobre todavía. Eso sí puede ser una conclusión. ¿Me hago entender? A ver, ustedes si me están siguiendo. Gracias, Diego, el 2041 del 2014. Profe, ¿puede repetir la normativa, por favor? Ya la contó, ya la explicó, la compartió. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ¿qué me preguntas, Alejandra? No sé. Una pregunta, en la rúbrica no dice que la participación en inglés se debe realizar en ese idioma. Sí, debe ser en ese idioma. Pues si está escrito en inglés es porque deben responder en inglés. ¿Listo? En este corte, y ya la tercera vez que me la hacen en este corte y antes no me la habían. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Me siguen? Alguien que me diga que sí me está entendiendo o que sí me hago entender. Por favor. ¿Cómo sería la clasificación? No, entonces vamos a hablar de la rúbrica. Un momento, por favor. Entonces voy a mirar la rúbrica. Vamos a revisar la rúbrica. La rúbrica dice, participa en el foro argumentando sus respuestas del análisis del aspecto normativo, técnico, administrativo. ¿Sí? Eso es lo que más vale, ¿no? Miren, vale el 50%. O sea, si ustedes tienen esto bien, prácticamente ya tienen ganada la materia porque esto lo otro pues pueden conseguirlo fácil. Retroalimenta a un compañero generando una discusión académica. Eso no es solamente, me parece muy buena tu respuesta. ¿Sí? Sino, la respuesta que hay hace relación a los hilos conductores del foro, es decir, responde a lo que la persona está argumentando, bien sea positivamente o negativamente. No estoy de acuerdo contigo, compañero, porque en mi opinión personal, en mi experiencia personal, las corporaciones sí tienen, algunas sí están organizadas, ya que otras no, y ese punto puede ser tu caso. Sí, algo así. Realiza un uso adecuado del lenguaje empleando normas de ortografía y redacción, pero en inglés. ¿No? Entonces ahí, como yo no sé mucho inglés, entonces no creo que vaya a haber ningún problema con que lo haga. Busca información en fuentes confiables y hace un uso adecuado de la información, incluyendo referencias bibliográficas en el WhatsApp. Entonces, vuelvo y repito, que sea con información confiable en el WhatsApp. Recuerden que la bibliografía no es solamente las referencias bibliográficas que hay al final de la intervención del documento, sino que es dentro del texto debe estar la cita bibliográfica. Bibliografías al final, cita bibliográfica dentro del texto. Ambas deben existir. Todas las citas deben estar referenciadas y todas las referencias deben estar citadas. ¿Me hago entender? Ya en este momento, como es ya ¿qué porcentaje me hablas? No, aquí siempre se habla, en la rúbrica se habla de desempeño bajo, básico y alto. Ya la rúbrica como tal, pues no la tengo acá, pero casi siempre es, si es 20%, por ejemplo, si es 50%, 2,5.
Pues probablemente esta sea un tricitín más, el básico es un poquitico más que 2,5, o sea que probablemente de la mitad de 2,5 puede que sea 1,5 y cero. Entonces esta es un cero y aquí esta es un poquitico, siempre el básico es un poquitico más que el alto. Sí, yo veo que hay una, ustedes tienen un común denominador equivocado, yo modifico el contenido de la rúbrica interna para hacer un criterio adicional, ¿sí? Como un desempeño intermedio, ¿sí? Porque de pronto yo veo que hay coherencia, pero se equivocaron en, no sé, en algo. Y eso casi siempre pasa y siempre lo hacen los profesores. O sea, lo que no se pueden modificar son los criterios. Los criterios no se modifican. Lo que podríamos modificar es para que a ustedes les quede más claro la, la calificación, entonces de pronto se completa y entonces por eso no les podemos mostrar todavía los porcentajes de los criterios intermedios o bajos. No en todos están 50%, 20%, 10%, 20%, 40%. Por eso les digo, es una percepción personal, pero ustedes traten, busquen la cita que afirme lo que ustedes están diciendo. Entonces yo pienso que en mi concepto las CAR tienen pocos términos de referencia, entonces buscar alguna los términos de referencia de la CAR y decir, los términos por ejemplo, los términos de referencia de la CAR son muy pobres o muy cortos o solamente tienen dos o tres para los proyectos y los demás no tienen. Eso, eso es soporte. O sea, o sea, lo que yo quiero es que ustedes vayan un poquito más allá. O sea, se vale lo personal, pero que vayan más allá a soportar eso personal que dicen. ¿Para qué? Para que evitar que sea más, que sea equivocado. Listo, si de pronto ustedes estén pensando en una cosa, por su experiencia, pero mentira es que eso no es la realidad del país o no es la realidad de la evaluación ambiental. Listo. Les recomiendo un máximo esfuerzo en esta tarea. ¿Sí? Ya nos faltan solamente, se asemeja más a un ensayo. Sí, digamos que sí, es un análisis de una situación. No voy a calificar, pero bueno, es un ensayo, sí, pero como les digo, traten de que tengan subtítulos y viñetas para yo poder no perderme en el texto, ¿sí? Esa es de pronto la diferencia entre un ensayo. Yo quiero es ver los criterios muy, muy literales, muy específicos, ¿sí? Para yo no perderme en el texto y ir directo al grano y ver qué es lo que a ustedes les parece fortaleza y debilidades de cada uno de los aspectos, de los tres aspectos. Entonces recuerden que si no tienen los tres aspectos empiezan a bajar punticos en ese primer criterio. No, es que de verdad que no es muy extenso. Ustedes tienen son por ahí unos 3, 4 o 5 párrafos. Eso es lo que yo he visto más o menos normalmente. El problema del Word sí se puede en Word, pero el problema es que de pronto no te lo leen, porque los compañeros de pronto no lo abren para hacerte retroalimentación. Entonces no se pierde la idea, se pierde el objetivo, listo. No se esperan cuántas, yo nunca digo que no, ya te he explicado, no es un mínimo, no hay un mínimo ni un máximo de referencias, pero sí me gustaría que no sea solo la referencia, que mucha gente me pone solo la referencia del documento de Word, de PDF que está en el módulo. Eso es lo que a mí no me gusta ver, es cuando yo digo, no hay referencias, no hay casi referencias, porque ponen esa y otra. Entonces,
Lo que sí me gustaría es ver más de una, ¿sí? Porque si entonces, si tú cogiste un artículo que encontraste por ahí, que analiza la evaluación ambiental en Colombia, todo lo referenciaste de ahí, entonces no hay análisis tuyo, ¿sí? Entonces mínimo dos, que ninguna de esas dos sea del documento de la universidad. Estas son las referencias que yo esperaría, pero no hay un mínimo ni un máximo realmente, ¿sí? Y lo que yo les digo, sino que no sean, que no sea, que no sea, por ejemplo, que las dos orillas o que Wikipedia, esas cosas que no son técnicas, ¿listo? Artículos técnicos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes en la reglamentación, son poquitas fuentes bibliográficas, no es un criterio que yo tomo en cuenta, a no ser de que, como les digo, sea el del PDF, del módulo. Pero sí les hago la retroalimentación para que ustedes tengan en cuenta para la próxima. Hay cosas que yo les puedo hacer retroalimentación, pero no necesariamente se tienen en cuenta para la calificación. ¿Tienen que ser iguales en cantidades? No, no tienen que ser iguales. La cantidad de fortalezas y las debilidades. Necesito que haya fortalezas y debilidades en cada uno de los aspectos. Así sea una de fortalezas y 50 debilidades de cada aspecto, no importa. Pero, pero que haya las fortalezas y debilidades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les estaba recomendando, por favor, que se esfuercen mucho en esta actividad, porque, porque quiero ponerles a todos 5, la verdad, para que logren ganar esta materia. Les recuerdo que ustedes entraron ahorita en el segundo semestre de este año, ya les cobija la nueva resolución que habla de que para poder aprobar esta materia se necesita un mínimo de 3,5. Todas las materias de la especialización para ser aprobadas tienen que ganarse en 3,5. Y, y la idea es que tanto la actividad 5 como la 6 sean de 5. Entonces, y está en sus manos, en las manos de nadie más está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el foro es una actividad muy sencilla. ¿Sí? No es sino cumplir con esos requisitos que les estoy diciendo, que tengan los 3 aspectos técnicos, técnico, administrativo y, y ¿qué? Legal, que tenga fortalezas y debilidades. ¿Sí? Y el otro es la evaluación de los módulos 2 y 3. Entonces, y esa evaluación es para 2 semanas. Entonces, ¿será? A ver, yo tengo quedé como con la duda. Yo creo que termina el 9. Yo creo que no. 9, no, entonces es para la siguiente semana, una semana. Entonces, de aquí adelante tenemos 10 días para estudiar bien los módulos 2 y 3. ¿Sí? Si estudian muy juiciosos los módulos, les va a ir muy bien en la evaluación. Entonces, en teoría, las 2 notas que faltan las van a sacar muy altas. Con eso recuperan las notas que han sido bien regulares. ¿Sí? Entonces, por eso es que quiero hacerles especial énfasis en esta actividad. No les he calificado la 4, vamos a ver cómo les va. Yo me imagino que les va a ir muy bien porque por todo lo que yo les retroalimenté la actividad 3 y lo que hablamos aquí en la videoclase. Entonces yo esperaría que les va a ir muy bien en la actividad 3, recuperando prácticamente lo que sacó en la actividad 3. Listo. La calificación de la última actividad, cuando la tendríamos, pues yo creería que para el lunes. O sea, va a tener que trabajar el domingo calificándoles porque no veo cuándo más.
¿Alguna otra preguntita? Porque ya terminé yo lo que les quería decir. Camila está escribiendo. Alguien que abra el micrófono y me diga algo para terminar. Ah, Camila, tú tienes el micrófono, ¿por qué no lo abres más bien y preguntas con la voz? Bueno, sobra decir que cualquier cosa que necesiten me pueden escribir o llamar de aquí al sábado. Ah, bueno, es que las clases de explicación del tema ya están. ¿Ustedes no las han visto? Vea, esta videoclase de aspectos teóricos, esa ya se dio. Entonces yo ya la subí. Esta es la clase de aspectos teóricos. Esa clase ya está. En todos los módulos está la clase de aspectos teóricos y yo les expliqué desde la primera videoclase. En la primera videoclase yo les expliqué que había dos videoclases, la videoclase de aspectos teóricos y la videoclase de la actividad. Videoclase de aspectos teóricos y videoclase de la actividad. Videoclase de aspectos teóricos, que es esta que ya les voy a publicar, no les las había publicado, ya está. Y ahorita subimos esta videoclase que es la de la actividad. Es por eso que ya está. Ustedes no revisan absolutamente todo el contenido del aula, porque es que en el aula hay muchas cosas que son importantes. Y por eso es que les digo que si tienen alguna duda del tema al principio de esta actividad, para poder, para poder conocer. No, esta vez, por eso les estoy diciendo, les pregunto qué dudas hay y por eso es que la hago al final. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, de hecho en esta videoclase de aspectos teóricos no se dan todos los aspectos teóricos, solamente se da una cosita, una cosa que yo creo que podría servir, pero no es todo el módulo. Todo el módulo tienen que revisar ustedes solitos y después aquí en este espacio, el espacio para aclarar dudas y retroalimentar. ¿Sí? Entonces por eso yo siempre les digo módulo 3 y actividad. Módulo, módulo tal y actividad. Siempre la idea es esa. Pero si ustedes la idea es que revisen el material, ¿sí? Y me hagan unas preguntas ahorita. Y dice, sí, claro, es que las clases precisamente, las clases teóricas, como digo lo mismo exactamente, entonces por eso se repite por un semestre, ¿sí? Ya el próximo semestre vuelvo y cambio de tema de actividad de clase teórica, porque recuerden que, como les digo, solamente preparo un tema de todo lo que hay en el módulo. ¿Listo? Por eso. Es que no te entiendo, claro, Camila. No, ya si te sale, no viste que la acabé de activar. No estaba pública, ya la acabé de activar. Eso es lo que yo siempre hago con con las videoclases. Apenas yo les haga una videoclase en vivo y responda dudas, activo la videoclase aspectos teóricos. Profe, es que esa es precisamente lo que yo me preguntaba, porque Uh -huh.
a veces uno revisa un material, un tema y le quedan preguntas en el aire. Entonces, tú hasta ahora activas, digamos, la videoclase. Pero como te digo, esa videoclase no es de todo el tema, ¿sí? Entonces, este es el espacio para que ustedes hagan preguntas. Sí, profe, serían las preguntas de esa videoclase o de ese tema, pero hasta ahora se está activando, Pero es que un momentico, ustedes tienen la lectura. o sea que no podríamos hacerlo. No, ustedes tienen la lectura, la videoclase es solamente es prácticamente leer lo mismo que está en la lectura. Ah, listo, profe. Pues no sé qué hay ya en la videoclase porque la acabas de activar, pero incluso a mí no me sale todavía. Pues ya, seguramente ya sí te sale. Pero, por ejemplo, ¿qué hubo en la videoclase del módulo 1 en la videoclase del módulo 2? ¿Tuviste alguna duda con respecto a El eso? resumen, no, era el resumen del material y eso. Exacto. Entonces a eso me refiero yo. Yo cojo un temita y lo resumo. Entonces realmente es lo mismo que ustedes leyeron en gestión en el módulo. ¿Qué esperaría yo? Que ahorita, en esta videoclase, y por eso es que la hago al final de la semana, que ustedes ya hayan leído el módulo para que tengan preguntas, ¿cierto? Pero nunca me han hecho preguntas del módulo. Todas las preguntas que me hacen siempre son de la actividad. Por eso es que yo me enfatizo en la actividad, porque siempre por experiencia, y ustedes mismos lo hicieron, que yo les pregunté que si tenían dudas del módulo y empezaron a preguntarme sobre la actividad. ¿Sí? Entonces, ahí sí no entiendo, digamos, la situación porque pues realmente no he visto ningún módulo, ninguna pregunta del módulo. ¿Cómo es el sistema de créditos? No entiendo, Diego, no entiendo la pregunta. ¿Puedes abrir el micrófono a ver si me explicas? Sí, ajá, por créditos. Bueno, si son 2 créditos, entonces la hora de trabajo independiente es menor que si fuera 3 créditos. No me acuerdo cuál es la relación. Es como, no, es entonces la relación. Para un crédito, pues que yo sé lo mío. Ahí dice, en el plan de formación dice, ustedes lo pueden ver. Entonces en el plan de formación, abajo dice, como el de ustedes es de 3 créditos, entonces ustedes son 108 horas que ustedes deben invertir en los 3 módulos. Entonces, dividiendo, porque son 3 créditos, entonces son 3 módulos. Entonces, dividiendo 108 dividido 3 da 36. Tienen que dedicarle 36 horas a cada módulo. Ustedes, de trabajo independiente. No entiendo por qué la pregunta. Pero si te queda claro. Listo, gracias. ¿Qué más? Está escribiendo.
Ah, si me van a preguntar que si la tarea se puede en parejas, yo creería que esta no. Listo. Esta sí puede ser individual. Pero se pueden compartir. O sea, por ejemplo, yo sé que Diego no es ingeniero ambiental y no trabaja en evaluaciones ambientales. Entonces yo te recomendaría, por ejemplo, a ti y a todos los que no son ingenieros ambientales, que conversen con sus compañeros o compañeras que son ingenieros ambientales. Eso es una estrategia. Compártense las ideas y cada uno ya después la desarrolla. Yo no quiero ver repetidos, ¿sí? Pero, pues repetidos me refiero a ideas totalmente textuales. Pero la idea general, sí, obviamente no puede ser la misma, ¿me entienden? Entonces es una forma de trabajo colaborativo que no me molesta. Listo. Bueno, dime, luego, ¿puedes abrir el micrófono para poder hacerme la pregunta de la evaluación ambiental estratégica? Y Jair estaba preguntando y ya no pregunto más. Ah, pero qué raro que no te haya funcionado el micrófono. A ver, yo dejo compartir. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, esta actividad es sobre la evaluación ambiental básica. ¿Sí? Si quieren meterse con la evaluación ambiental estratégica, pues lo pueden hacer, pero realmente, Diego, si quieres que si te sirve, digamos, de tranquilidad mental, la evaluación ambiental estratégica se va a ver a profundidad en un siguiente curso, en el semestre segundo, que se llama planificación. Exacto. Ya, no te preocupes si de pronto no entiendes muy bien porque lo vamos a ver en detalle en planificación. Pero te explico. La evaluación ambiental estratégica se da es principalmente para tomar decisiones desde lo político y lo público, ¿sí? Para entidades, para enmarcar la estrategia o la visión de futuro de una organización, perdón, de un estado, de una territorio, principalmente. Entonces, tiene que tener los mismos elementos de una evaluación ambiental como caracterización del territorio, evaluación de impactos, pero más desde la visión de futuro, ¿sí? Desde un objetivo a futuro. Esa es como la diferencia. ¿Listo? Entonces, básicamente, el ejemplo más claro y más, digamos, tangible que tú, sí, exacto. Sí, sí, en esa asignatura ya se ven herramientas. Pero el ejemplo más claro que tú, para que te quede súper claro, porque es una cosa del día a día, la evaluación ambiental estratégica es los planes de ordenamiento territorial, los POT, los POT. O también puede haber los planes de desarrollo cuando un gobernante entra a gobernar, pues valga la redundancia, entonces si tiene línea estratégica ambiental, esa sería la evaluación ambiental estratégica de su territorio para poder gobernar. Entonces, casi siempre se usa para planes de desarrollo y para POTs, es como lo que más se usa. Bueno,
Resulta que yo les puedo mandar, les voy a escribir aquí, enviar el documento nuevo de área de influencia. Entonces se los voy a enviar de una vez. El del área de influencia, porque resulta que es que ya por ley ya hay hace muy poquito salió, y la vine a ver hace muy poco, de cómo los nuevos términos para determinar un área de influencia. Entonces se los voy a mandar de una vez, espero que los tenga por acá. Sí, ya para la identificación de áreas de influencia. Entonces se los voy a enviar de una vez. Listo, ya se las envié. Lo vemos más adelante aplicado, sí, sí, solo que es que el problema es que no está muy desarrollado en Colombia, entonces hay muy poquita referencia. Entonces realmente es muy poquito solamente para los POT, como te digo. Diana, sí, en el ANA está el documento. El documento de la nueva definición de áreas de influencia, ¿te refieres? Sí, Jair, se debe hacer en esos 3 ítems, no necesariamente en forma de cuadro comparativo. No estoy diciendo que sea cuadro comparativo, sino que quiero ver fortalezas y debilidades de la parte técnica, fortalezas y debilidades de la parte administrativa y fortalezas y debilidades de la parte normativa. Afinando la pregunta, ¿tiene algún paso a paso aplicado para realizarlo? ¿El paso a paso de cuál? ¿De la evaluación estratégica o del área de influencia? Diego. Del área de influencia. Sí, esa es la guía. La guía dice el paso a paso. La guía que te acabo de mostrar. Vean, yo les muestro de todas maneras, así por encimita, vean la guía de definición, identificación y delimitación del área de influencia. Salió el año pasado y yo no la conocía. La verdad, venía a conocer hace muy poquito. Entonces, está el marco normativo, justificación, generalidades. Entonces, para definición, identificación y delimitación del área de influencia, cómo se define, cuáles son los aspectos metodológicos. Entonces, ahí hay inclusive ejemplos del paso a paso. Entonces, ya, por ejemplo, no se usa, de hecho, ya no se usa áreas de influencia directas e indirectas, sino que ya es el área de influencia. Pero esto fue pues, por esta nueva guía. Ya existen las áreas de influencia por medio biótico, abiótico y social. Entonces, por medio abiótico, entonces lo que hay que hacer es hacer modelaciones hasta donde se llegarían los impactos, pero muy desde la modelación y desde la parte de análisis técnico de campo. No simplemente a mí me parece, yo sospecho que hasta aquí llega el impacto, no, sino con datos concretos levantados en campo.
Entonces, el área biótica, y esta es la parte social, el área social. Cómo entonces, ejercicio práctico de la definición, identificación y delimitación del área de influencia en un proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos. Entonces, ahí dice, entonces, la misma microcuenca receptora, el área de influencia hidrológico y geológico. Entonces, cada componente tiene su área de influencia. Hidrológico, hidrogeológico, el biótico, flora, fauna, hidrobiota. Entonces aquí va diciendo, entonces se cruzan componentes, se van cruzando los mapas a nivel de SIG, se van cruzando hasta que llegamos a el de flora, este es el de fauna, se van cruzando, entonces el de flora más el de fauna más el de hidrobiota, del de ecosistemas y el de más el de ecosistemas y el de cuencas da el área de influencia biótico. Y entonces este es el área de influencia biótico. El socioeconómico es el demográfico, espacial, económico, arqueológico, político y tendencias de desarrollo. Sí, sí lo ves. No, no, las modelaciones no, porque eso ya es una parte muy técnica. Las modelaciones, ni siquiera pues nosotros sabemos cómo hacerlas porque eso se requiere, por ejemplo, modelación de aire, es un experto en aire. Modelación de aguas, debe ser un experto en la parte de vertimientos, en modelación de vertimientos. Eh, existen, tú, por ejemplo, como forestal, puedes hacer modelación de hasta dónde van los impactos de algún tipo de proyecto en cuanto a la cobertura de bosques, por ejemplo. Entonces, cada especialista es el que hace ese tipo de análisis. ¿Sí? ¿Con base en qué? En el levantamiento de campo, en la caracterización. A partir de análisis espacial se dan unas ponderaciones, valores, ajá, acá hay por eso se define la zonificación de manejo o la zonificación ambiental. El área de influencia se define a partir de sus criterios. A ver, una cosa es la zonificación ambiental y la zonificación de manejo. Primero tenemos que definir el área de influencia. El área de influencia es hasta donde trascienden los impactos. Ya, por ejemplo, como les digo, ya no se habla de directos y indirectos, pues de área de influencia directa y indirecta, sino hasta donde trascienden los impactos. Ya la zonificación de manejo y la zonificación ambiental son diferentes. La zonificación ambiental es la que uno hace al principio, sin proyecto, donde identifica dentro del área de influencia las zonas sensibles, o las zonas vulnerables, o las zonas que no hay problema. ¿Sí? Y la zonificación de manejo ya es coger el proyecto y superponerlo sobre esa zonificación ambiental y ver cuáles áreas quedan permitidas o restringidas para ciertos usos según el proyecto. ¿Sí? Esa es la diferencia. El área de influencia solamente es una delimitación hasta donde trascienden los impactos. ¿Sí? De pronto no sé si estás confundido ya ir con las dos conceptos, pero ya podemos dejar hasta aquí porque yo pensé que esta video era de 15 minutos. Ya me dije. Ya les expliqué ejemplos de lo administrativo, de lo normativo y de lo técnico. Lo administrativo puede ser la corrupción, ya te había dicho, que por ejemplo que lo demorado que son los trámites, que lo dispendioso, de lo que piden tanta requisito, tanta burocracia. Eso es un aspecto administrativo. ¿Sí?
Angélica. ¿Alguna otra inquietud para terminar? Cualquier cosa me llaman. Listo, no hay lío. El material complementario es el que está en el aula y lo único nuevo, porque lo vi hace poquito, fue esa guía que les acabo de enviar. No hay nada más. Alejandra, ¿qué quiso decir con esa pregunta? Con esos signos de pregunta. Dijiste papá. Ah, un ejemplo técnico. Ya les expliqué el ejemplo técnico, el ejemplo de los términos de referencia, qué tan completos o qué tan poco completos sean los términos de referencia. Por ejemplo, si existe eh, la parte económica, también les dije yo, les dije la parte económica, la parte de términos de referencia, les dije la parte de la disponibilidad del recurso, del material, del recurso de técnico, científico, de profesionales. ¿Sí? Eso ya lo había dicho. Sí, la parte técnica es la parte. ¿Qué tan, por ejemplo, qué tan dispendioso es cumplir con los términos de referencia del ANLA? Porque yo sé que los términos de referencia son muy pesados y a veces ni siquiera se puede cumplir con lo que se pide. Eso es la parte técnica. Sí, pero eso sí no puedes simplemente decir, más bien no hables de corrupción, sino de burocracia. O sea, que es mucha tramitología, mejor dicho. Podrías decirlo. Pero eso sí, como te digo, es preferible tener algún soporte. Y para eso es que existen, yo sé que existen muchos artículos que hablan del análisis de la situación ambiental, de la evaluación ambiental en Colombia. ¿Sí? Desde esta misma perspectiva. Busquen. ¿Listo? ¿Más? ¿Hay alguna otra cosa? Listo, entonces los dejo entonces un rato hablando entre ustedes para que dejen los You are now números. muted. You are now unmuted. Para que dejen los números, ¿listo? Yo después cierro, en 10 minutos cierro el aula, para que dejen los números. You are now muted.
estás haciendo para aclarar dudas, porque nadie me pregunta nada de lo técnico, por eso les pregunto desde el principio. ¿Qué te das ahí en el módulo? Y tú me empiezas a preguntar sobre la actividad, y tú empiezas a hablar de la actividad. Y ahora me dicen que como de los mismos tuyos de seminario, básicamente. Bueno, ¿Estamos acá? imagínate que no le mandan los indicadores a mi hija de investigación. Mis compañeros son... ¿Cómo es eso? Ya desde ayer no te quedas haciéndolo. No, pero ellos de ayer fueron los de las videoclases. Estos son los de investigación, los de la gente A las de las... ya ellos enviaste, sí, yo los tenía listos desde la Obvio. página esa. Sino que es que una niña nunca me envió Gmail. Entonces le escribí diciéndome que por favor me enviara Gmail. Y dijo, sí, profe, ya te lo envío. Y ahorita le dije, ¿qué hubo? ¿Te lo van a enviar? Me dice, ay, profe, estoy en campo. Va a enviar sin eso. Ella. Pues sí. Pero ella seguramente ya se fue. Dios. Nos vemos mañana. Bueno, chao. ¿Está aquí? Ah, entonces de pronto por eso me salvé.